Los sueños del retorno al colegio, a la infancia o a la universidad son frecuentes. No pasó un año sin registrar alguna variante de este género. Me cuentan que lo mismo les ocurre a quienes tuvieron la experiencia del servicio militar obligatorio y siempre, en sueños, vuelven a convocarlos una y otra vez. Como ellos, no son sueños que evocan acontecimientos pasados, ocurren en el presente, y el que sueña es uno mismo que, en el presente, por alguna razón, debe repetir una experiencia pasada. En mi caso, las causas del retorno son escenas de sueños de terror administrativo. Son el extravío de un certificado, el descubrimiento de un trámite mal realizado, los que me obligan a repetir un tramo de mi carrera. Por ejemplo, en la ceremonia de entrega de diplomas en la universidad me anuncian que, antes de retirar el mío, debo cursar una materia del primer ciclo de la escuela secundaria. Por algo que no puede ser sino un error burocrático, me imponen perder otro año de mi vida en una rutina casi infantil. Los sueños de retorno tienen algo de pesadilla, padecer la injusticia bajo la forma de una inapelable justicia administrativa, pero tienen también una parte de soberbia. Las experiencias de ser adulto en un ámbito de niños y de asistir a clases con la incertidumbre de saber siempre más que cualquier profesor. Soberbia es la expresión adecuada para describir la emoción que acompaña el saberse reconocido como mejor informado que la autoridad. Tienen también un componente mágico. Siempre la ventaja que enorgullece en el pasado procede de una propiedad o de una destreza adquirida en el futuro. En los sueños de retorno, el que sueña ha madurado o envejecido, mientras los otros personajes, generalmente los mismos camaradas de entonces, son idénticos a los que fueron en el pasado. Los sueños de retorno son, sin excepción, sueños sobre instituciones. Muchos sueños se escenifican en ámbitos naturales o artificiales creados ad hoc y cuyas autoridades, reglas y límites espaciales se ignoran y tampoco son pertinentes a la historia que se sueña o se vive en el sueño. Pero por lo que conozco de mis sueños y de otros sueños narrados, los de retorno siempre devuelven al que sueña a un espacio institucional claramente pautado. En los sueños, a los espacios naturales, estelares, marinos y andinos se llega. A los espacios institucionales se pertenece o se retorna. Los sueños del retorno al colegio, a la infancia o a la universidad son frecuentes. No pasó un año sin registrar alguna variante de este género. Me cuentan que lo mismo les ocurre a quienes tuvieron la experiencia del servicio militar obligatorio y siempre, en sueños, vuelven a convocarlos una y otra vez. Como ellos, no son sueños que evocan acontecimientos pasados. Ocurren en el presente. El que sueña es uno mismo, que en el presente por alguna razón debe repetir una experiencia pasada. En mi caso, las causas del retorno son escenas de sueños de terror administrativo. Son el extravío de un certificado o el descubrimiento de un trámite mal realizado, por lo que me obligan a repetir un tramo de mi carrera. Por ejemplo, en la ceremonia de entrega de diplomas en la universidad me anuncian que, antes de retirar el mío, debo cursar una materia del primer ciclo de la escuela secundaria. Por algo que no puede ser sino un error burocrático, me han impuesto perder otro año de mi vida en una rutina casi infantil. Los sueños de retorno tienen algo de pesadilla, padecer la injusticia bajo la forma de una inapelable justicia administrativa. Pero también tienen una parte de soberbia. Las experiencias de ser adulto en un ámbito de niños y asistir a clases con la certidumbre de saber siempre más que cualquier profesor. Soberbia es la expresión adecuada para describir la emoción que acompaña el saberse reconocido como mejor informado que la autoridad. Tienen también un componente mágico. Siempre la ventaja que enorgullece en el pasado procede de una propiedad o de una destreza adquirida en el futuro. En los sueños de retorno, el que sueña ha madurado o envejecido, mientras los otros personajes, generalmente los mismos camaradas de entonces, son idénticos a los que fueron en el pasado. Los sueños de retorno son, sin excepción, sueños sobre instituciones. Muchos sueños se escenifican en ámbitos naturales o artificiales, creados ad hoc
y cuyas autoridades, reglas y límites espaciales se ignoran y tampoco son pertinentes a la historia que se sueña o se vive en el sueño. Pero por lo que conozco de mis sueños y de otros sueños narrados, los de retorno siempre devuelven al que sueña a un espacio institucional, claramente pautado. En los sueños, a los espacios naturales, estelares, marinos y andinos se llegan. A los espacios institucionales se pertenece o se retorna. La abuela de Berta Jensen murió maldiciendo. Ella había vivido toda su vida en puntas de pie, como pidiendo perdón por molestar, consagrada al servicio de su marido y de su prole de 5 hijos. Esposa ejemplar, madre abnegada, silencioso ejemplo de virtud. Jamás una queja había salido de sus labios, ni mucho menos una palabrota. Cuando la enfermedad la derribó, llamó al marido, lo sentó ante la cama y empezó. Sos un conchudo de mierda. Sos un hijo de puta. Nadie sospechaba que ella conocía aquel vocabulario de marinero borracho. Se van los 3 a plumas verdes. La concha de la lora. La agonía fue larga. Cagador. Durante más de un mes, la abuela vomitó desde la cama un incesante chorro de insultos y blasfemias de los bajos fondos. Una boluda súper importante, pobrecita, ¿no? Hasta la voz le había cambiado. Ella, que nunca había fumado ni bebido nada que no fuera agua o leche, sos un conchudo de mierda. Con voz ronquita. Sos un hijo de puta. La puta madre que me reparió. La puta que lo parió. Los chotos. Se van los 3 así, puteando, murió. Y hubo un alivio general en la familia y en el vecindario. Murió donde había nacido, en el pueblo de Dragford, frente al mar, en Dinamarca. Se llamaba Inge. Tenía una linda cara de gitana, le gustaba vestir de rojo y navegar al sol. Estuve en Isla Negra, en la casa que es, de Pablo Neruda. Estaba prohibida la entrada, una empalizada de madera rodeaba la casa. Allí la gente había grabado sus mensajes al poeta. No habían dejado ni un pedacito de madera sin cubrir. Todos le hablaban como si estuviera vivo, con lápices o puntas de clavos, cada cual había encontrado su manera de decirle gracias. Yo también encontré, sin palabras ni manera, y entré sin entrar, y en silencio estuvimos conversando, Vinos, el poeta y yo, calladamente hablando de mares y de amares y de alguna pócima infalible contra la calvicie. Compartimos unos camarones al pilpil y un prodigioso pastel de jaivas y otras maravillas de esas que alegran el alma y la barriga, que son, como él bien sabe, 2 nombres de la misma cosa. Varias veces alzamos nuestros vasos de buen vino y un viento salado nos golpeaba la cara, y todo fue una ceremonia de maldición de la dictadura, aquella lanza negra clavada en su costado, aquel dolor de la gran puta, y todo también fue una ceremonia de celebración de la vida, bella y efímera como los altares de flores y los amores de paso. Cuando Lucía Peláez era muy niña, leyó una novela a escondidas. La leyó a pedacitos, noche tras noche, ocultándola bajo la almohada. Ella la había robado de la biblioteca de cedro donde el tío guardaba sus libros preferidos. Mucho caminó Lucía después, mientras pasaban los años. En busca de fantasmas caminó por los farallones sobre el río Antioquia, y en busca de gente caminó por las calles de las ciudades violentas. Mucho caminó Lucía, y a lo largo de su viaje iba siempre acompañada por los ecos de aquellas lejanas voces que ella había escuchado, con sus ojos, en la infancia. Lucía no ha vuelto a leer ese libro. Ya no lo reconocería. Tanto le ha crecido adentro que ahora es otro. Ahora es suyo. Pasé la vida soñando con cementerios. Encuentro uno que anoté en 1973. El cementerio se llamaba Fontana y estaba anexo a una colonia psiquiátrica en las afueras de la ciudad de La Plata. El administrador del cementerio era un psiquiatra.
probablemente relegado a esa función secundaria a causa de su mal desempeño profesional. Lo cierto es que mantenía el jardín cuidado y las instalaciones funcionando como en los tiempos de su inauguración, cumpliendo las prescripciones de los arquitectos y urbanistas franceses que diseñó en la capital de la provincia. Debía de ser uno de esos tantos casos en los que una sanción administrativa, una degradación o un desclasamiento provocan el encuentro de un hombre con una vocación para la que no se sabía preparado y con la que se realiza plenamente. El administrador era feliz. El cementerio Fontana era un bosque de robles, cedros, eucaliptus distribuidos irregularmente. En los claros, los arquitectos habían dispuesto grandes piletones de mármol que, llenos hasta el borde con una solución de formol, servían para guardar los cuerpos. Los cadáveres se sumergían desnudos y flotaban a media agua en grupos de 3 a 6. Por efectos del viento sobre la superficie se desplazaban en círculos y caprichosamente se sumergían hasta rozar el fondo impecable del mármol, para después subir sin alcanzar nunca la superficie. Era invierno. Quizás en verano las poses y los movimientos de los cuerpos produjeran un efecto distinto. Otro que soñara describiría la escena de cualquiera de esas fuentes como una coreografía macabra. Yo no la llamaría macabra. Los deudos de estos muertos los visitaban para asomarse al borde de las piletas y contemplar las evoluciones de sus cuerpos. Una intensa emoción, exenta de tristeza y de horror, parecía embriagarlos. Y ellos parecían familias japonesas asistiendo con solemnidad al mensaje de sus piletas de carpas y peces chinos. Una estética ajena que nunca podremos compartir. Y una rara felicidad que a nosotros nos ha de estar negada. Por lo menos a mí me está negada. Cuando era muy niña, leyó una novela a escondidas. La leyó a pedacitos, noche tras noche, ocultándola bajo la almohada. Ella la había robado de la biblioteca de cedro donde el tío guardaba sus libros preferidos. Mucho caminó mientras pasaban los años. En busca de fantasmas caminó por los farallones sobre el río Antioquía y en busca de gente caminó por las calles de las ciudades violentas. Mucho caminó y a lo largo de su viaje iba siempre acompañada por los ecos de aquellas lejanas voces que ella había escuchado. Con sus ojos, en la infancia. No ha vuelto a leer ese libro, ya no lo reconocería. Tanto le ha crecido adentro que ahora es otro, ahora es suyo. No nos da risa el amor cuando llega a lo más hondo de su viaje, a lo más alto de su vuelo, en lo más hondo, en lo más alto. Nos arranca gemidos y quejidos, voces de dolor, aunque sea jubiloso dolor. Lo que, pensándolo bien, nada tiene de raro, porque nacer es una alegría que duele. Pequeña muerte, llaman en Francia a la culminación del abrazo, que rompiéndonos nos junta y perdiéndonos nos encuentra y acabándonos nos empieza. Pequeña muerte la llaman, pero grande, muy grande ha de ser si matándonos nos nace.